y hacia un modelo de desarrollo productivo en adelante. Visualizando ya en ese momento, hace más de 2 años, la necesidad de un rumbo político, económico y social en el Uruguay que nos definiera en definitiva como país. Este movimiento nació, yo tengo que recordarlo, es mi obligación, siempre lo hago, a instancia de un viejo caudillo del Partido Nacional histórico, que fue ministro, que fue presidente de la República, vicepresidente, senador y legislador por 50 años, además de mayor trayectoria en el Parlamento Nacional, que falleció a sus 90 años, pero que todavía, a pesar de esa edad, pensaba lejos para adelante, que fue un poco nuestro maestro político a través de nuestra historia política, que no nace ahora, hacemos política desde los 13 años, y que fue un poco nuestro guía político en nuestra vida política. Y fue siempre un saravista y un guía político, no solo para nosotros, sino para otros saravias que fueron políticamente importantes en este país, dentro de mi familia, que fue don Walter Santoro, senador Walter Santoro, ministro de Herrera, primer senador de Wilson en el 71, fue un poco el inventor de este movimiento, un poco el que dio la posibilidad de nosotros incorporar un movimiento nuevo dentro del Partido Nacional, viendo la necesidad de que el partido necesitaba mirar hacia adelante con una propuesta de contenido alternativa a lo que era para él este modelo y para nosotros también este modelo que se venía agotando y que mostraba en el horizonte ya desde hace 2 años atrás señales que quizás el gobierno las percibía, pero por compromisos asumidos no fue mirando hacia adelante para cambiar un escenario que se le venía al Uruguay encima y que era claro que en los próximos meses, los próximos años, a partir de ese momento, iba a aparecer en el horizonte los problemas que hoy la sociedad está visualizando y no los tenía como primer elemento. Los temas principales de la sociedad hasta hace un tiempo, quizás hasta fin del 2012, fueron siempre el tema de seguridad, educación, salud, los temas clave permanentes en la sociedad. La sociedad uruguaya todavía no había percibido en el escenario de futuro, a corto y mediano plazo, los problemas económicos en el marco de la sociedad y lo que se iba a generar inmediatamente a partir de que empezara a aparecer determinadas luces en el horizonte del Uruguay. La propia izquierda en el gobierno, por compromisos asumidos que tenían que ver con los temas electorales, lógicamente, y una contradicción interna de por qué modelo ir y por qué modelo no ir, se fue generando el tiempo paulatinamente para ir frenando un proceso de cambios que el Uruguay realmente necesitaba, de una línea económica que tenía que haber cambiado hace más de un año y que se visualizaba que en la propia región, como Brasil, iban cambiando ese modelo económico que había venido desarrollando a través de un crecimiento espectacular de la región y que iba pagando las cuentas, pero que empezaba a complicar la región. Ese escenario no estaba presente todavía en el imaginario colectivo. Hoy, los analistas políticos, los encuestadores, hoy, ya casi tarde, pero a tiempo, empiezan a decir que la ciudadanía empieza a darse cuenta de un escenario nuevo y que la preocupación hoy que entra en el marco de la sociedad, conjuntamente con los problemas más importantes que es para la sociedad en su conjunto, sigue siendo el primer tema, la inseguridad, empieza a aparecer en el escenario de la preocupación económica. Nosotros, más de un año atrás, advertimos esto. Permanentemente lo tuvimos advertido. Es más, cuando le presentamos algún trabajo de seguridad al presidente actual de la República, don José Mujica, le planteamos el escenario económico. Le dijimos claramente que si el proceso económico del país continuaba por la línea del encarecimiento de los costos productivos básicos de la economía nacional, que era el sector primario nacional y sus cadenas exportadoras, con un atraso cambiario creciente que a partir del 2004 en adelante se fue acrecentando día a día y hoy alcanza el 25%,
íbamos a tener un escenario de futuro realmente complejo a pesar del crecimiento económico. Se lo dijimos y lo demarcamos porque era nuestro deber, porque además, históricamente, él, como dirigente político, había combatido duramente el atraso cambiario de la década del 90, que nos trajo consigo una crisis económica que como nunca ha visto en la historia del Uruguay, porque todos sabemos que nosotros vivimos básicamente de lo que exporta el sector primario nacional y del turismo y de los servicios, pero sobre todo el 75% de los recursos económicos de divisas que ingresan al Uruguay son de las cadenas agroexportadoras, y más del 70% de la mano de obra industrial que genera el Uruguay son de las cadenas agroindustriales. Por lo tanto, seguimos y vivimos del pasto transformado. Dependemos, como hemos dependido a través de la historia, del sector exportador primario nacional y sus cadenas agroexportadoras. Esa es una realidad. Y un país que depende de eso no puede obviar en ese marco de políticas macroeconómicas el tema de la competitividad y del desarrollo económico y social y humano en el marco de la sociedad. Porque si no promueve a través del crecimiento económico el desarrollo humano y el desarrollo social, va a tener los graves problemas que tiene de educación, de salud y sobre todo de inseguridad. Pero si no cuida su aparato productivo nacional, siendo un país que vive de eso, no va a tener posibilidades en el escenario económico del mundo de desarrollarse económicamente para invertir después en conocimiento y mejorar la rentabilidad del sector, de la sociedad en su conjunto y de la competitividad en el Uruguay. El último informe del año 2012, cuando nosotros y con Arturo habíamos hecho sendos comunicados a fines del año pasado y a mediados del año pasado, advirtiéndole al gobierno que la suba de tasa de referencia a regulación monetaria para controlar la inflación como herramienta del gobierno sola, si no iba acompañada de regulación y redistribución del gasto y achique del gasto superfluo con créditos productivos, con tasas productivas a largo aliento para fomentar los sectores de pequeña y mediana empresa y un perfil en la moneda de que le generara competitividad mayor al Uruguay con inversión en conocimiento y tecnología, íbamos por un camino que era muy peligroso y que en el pasado, en la década del 90, nos había provocado la mayor crisis de la historia del Uruguay, porque no hay peor impuesto que paga el agro que es el atraso cambiario. Al sector agropecuario nacional uno le puede aplicar cualquier tipo de impuesto, pero nunca el atraso cambiario. La década del 90 nos mostró que 14.000 millones de dólares del sector agropecuario nacional se trasladó a la banca financiera nacional e internacional a través del atraso cambiario. Y eso provocó el sobreendeudamiento agropecuario, la quiebra del agro en principio del 99 y, lógicamente, la quiebra del país. Porque si vivimos de eso, cuando quiebra el país productivo, quiebra el resto de la nación. Sé que tenemos un país que básicamente vive en ciudades, que básicamente se miró y se organizó en una ciudad enorme como es Montevideo, comparado con todo el resto del país, y así está organizado como un país mirando al sur, pero ese país mirando al sur tiene que darse cuenta que lo que compra día a día el ciudadano que no tiene nada que ver con el agro, hasta cuando compra un celular, va a depender siempre de las divisas que ingresan al país. Y de las divisas que ingresan al país, ingresan por las cadenas agroexportadoras y básicamente también por un sector industrial muy importante que es el turismo y los servicios y la tecnología. Este es el país, el de los 11.500 millones de dólares que exportó el año pasado, más de 8.000 son del sector agropecuario nacional. El resto, 2.000 y algo, del sector turismo y la industria del turismo, y el resto de tecnología, software y algunos productos que no son tradicionales del Uruguay, pero que el Uruguay ha exportado. Esto tiene que ver cómo pensar el país. Esto tiene que ver cómo se compromete una política económica con un país que es básicamente productor. El sector arrocero hace 2 años que tiene los números en rojos, siendo uno de los sectores más pujantes en la investigación tecnológica del país, con décadas de desarrollo productivo y de investigación. No tenemos que olvidarnos que el 95% del arroz que se produce en el Uruguay se exporta. Y es el único país en el planeta Tierra
que tiene genética propia y que es capaz de llenar un barco lleno en su panza de arroces que son exactamente igual y del mismo tamaño y de la misma dureza, que cualquier doña en cualquier parte del planeta Tierra puede cocinar una olla de arroz y se cocina al mismo tiempo todos los arroces y tiene el mismo tamaño. Somos el único país en el mundo con arroz de grano largo de alta calidad, con producción nacional e investigación nacional. Solo Estados Unidos compite con nosotros, pero no ha logrado, como nosotros, llegar a los mercados más caros del planeta Tierra por tener la capacidad de llenar un barco con arroz y que un grano sea igual al otro de principio a fin. Ese sector, que ha sido pujante en la tecnología, en el desarrollo, no puede producir más de 8.000 kilos por hectárea. Ya está aplicada toda la tecnología a ese sector. Pero si a ese sector le cuesta $2.300 la tonelada de implantar una hectárea de arroz, en competencia con Argentina y Brasil, que les cuesta poco más de $1.000, es un sector que tiene, lógicamente, el escenario comprometido. Y se empieza, lógicamente, para mantener su rentabilidad y su tecnología invertida, necesita, lógicamente, que invertir en créditos. Y créditos que son caros, con tasas de interés caros, porque la tasa de referencia monetaria, para controlar la inflación, permanentemente ha ido subiendo. Como consecuencia, ha planchado el dólar y no ha logrado controlar la inflación. ¿Por qué no ha logrado controlar la inflación el gobierno? Porque no acompañó las políticas monetarias con políticas de regulación del gasto público, de regulación del gasto corriente, de crédito productivo con un achicamiento de crédito al consumo. Es impensable pensar que el Banco de la Nación, el Banco País, no tenga políticas de crédito de largo aliento a la pequeña y mediana empresa nacional, con créditos, con tasas